Es un placer y un honor estar hoy aquí con el doctor José María Domínguez de Roldán, entre otras cosas íntimo amigo, para charlar, para hablar de un tema muy relevante. Pero antes me gustaría presentarlo. El doctor José María Domínguez es un médico intensivista, que es el jefe clínico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, experto sobre todo en el manejo del paciente neurocrítico y por ende en el donante de órganos, cosa que le hace estar todo el día en el núcleo del debate sobre los límites de la vida y la muerte, que como luego veremos es relevante para el tema de hoy. Y desde hace pocos años es presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España, con una reciente y muy incrementada actividad, porque además el doctor Roldán es doctor en bioética, en su segunda tesis doctoral, que defendió en 2017 en la Universidad Católica de Valencia, y que se titulaba Muerte encefálica y muerte del ser humano, aproximación biológica y bioética. Es un tema apasionante y que hoy todavía está lleno de polémica y discusión en todos los foros, ¿no? Yo, para empezar, José María, si me permites, me gustaría un poquito retrotraernos a los inicios, ¿no? y ver de dónde salió este concepto, ¿no? ¿Por qué salió y por qué necesitó el entorno médico hablar de muerte cerebral? Sí, bueno, en realidad, primero incluso como comentar que el tema de muerte cerebral debería quizás más bien denominarse muerte diagnosticada por criterios encefálicos. Es cierto que coloquialmente se le denomina muerte cerebral o muerte encefálica, pero en realidad hay solamente un tipo de muerte, es decir, que luego son los distintos criterios cardiocirculatorios, neurológicos, los que realmente sirven para determinar la muerte, ¿no? Realmente esto surge, bueno, cuando se desarrollan las unidades de cuidados intensivos y las técnicas de reanimación cardiopulmonar y la ventilación mecánica. Surgen una serie de pacientes que con un daño cerebral severo quedaban conectados a un respirador mecánico y bajo tratamiento, ¿no? Y curiosamente fue en el año 1959 un papa, el Papa Pío XII, el primero que urgió a los médicos reanimadores en ese momento, que hacían unidades de cuidados intensivos, a fijar realmente si esos pacientes en esa circunstancia con un daño cerebral grave eran pacientes que realmente estaban vivos o en qué situación estaban, ¿no? A partir de ahí fue cuando se desarrolla la necesidad del diagnóstico de estos pacientes, pero no fue hasta varios años después, hasta el año 1968, en la universidad, en Harvard, cuando un grupo de médicos, dirigido por el profesor Beecher, establece los primeros criterios de muerte encefálica. Y curiosamente, aunque es cierto que un año antes o unos meses antes se había realizado el primer trasplante cardíaco, es decir, pero curiosamente en ese artículo que fue publicado en la revista JAMA, la razón que dieron fundamentalmente para establecer el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos de muerte encefálica era, por una parte, el tema de la posibilidad de que estas personas pudieran donar los órganos, y por otra, el realizar, liberar camas de UCI que realmente eran escasas y servirían para atender a otro tipo de pacientes. Y realmente esa fue la motivación inicial. Bueno, esas motivaciones siguen existiendo hoy en día, pero ¿tú dirías que ese concepto de muerte cerebral se mantiene hoy por esto o ha evolucionado? Yo pienso personalmente que realmente hay una razón primigenia, ¿no?, para establecer la muerte encefálica de una persona, que es la dignidad de la persona que ha fallecido. Es decir, yo no diría que las razones que pueden ser consideradas de utilitarismo, que es la donación de órganos, o por ejemplo liberar la cama, pero realmente el preservar la dignidad de esa persona que ha fallecido, en la que cualquier tratamiento a partir de ese momento es fútil y que solamente trataría una corporalidad y no a una persona, creo que es una razón suficiente y creo que debería ser siempre la principal, porque incluso en el hecho de que el paciente no pueda ser donante de órganos, la clave está en establecer el diagnóstico y una vez que se ha establecido el diagnóstico de muerte, limitar y suspender cualquier tipo de terapia. Si nos centramos en lo que es el concepto de la muerte cerebral, yo pienso que todavía hoy en muchos foros no queda claro cuál es el límite de la muerte cerebral y cómo lo diferenciamos de situaciones, digamos, clínicamente más comunes, como puede ser una situación de coma, un estado vegetativo. Danos alguna pista para saber dónde nos centramos. Efectivamente, todavía sigue habiendo un cierto grado de confusión al respecto. Incluso, de hecho, hay distintas escuelas, ¿no?, con respecto al tema del diagnóstico
de la muerte cerebral hoy en día. En cualquier caso, sí es claro que tiene que haber un proceso irreversible del cerebro en el que se haya perdido completamente la conciencia. A diferencia y como digo, es un estado muy diferente del estado vegetativo permanente, en el que efectivamente es un paciente en el que se ha perdido de modo irreversible la conciencia, es decir, nunca va a recuperar la conciencia, pero por el contrario, en el estado vegetativo permanente existen determinadas funciones encefálicas y sobre todo del tronco del encéfalo, en el que realmente todavía hay una actividad, aunque nunca recupere conciencia ese paciente. El coma, que es quizás algo que también da mucha lugar a confusión. La situación de coma efectivamente se pierde el nivel de conciencia, pero prácticamente siempre es una situación que puede recuperarse, es decir, con los días, que puede recuperarse ad integrum o parcialmente, pero el paciente recupera un nivel de conciencia. Prácticamente la mayor parte de los pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos en situación de coma recuperan conciencia, mientras que por el contrario la muerte encefálica requiere muchos más requisitos que la pérdida irreversible de la conciencia. Chica, es que perder la conciencia es una cosa en el entorno médico bastante habitual y muchos síndromes clínicos que se asocian a la pérdida de conciencia, pero diferenciar esto de la situación de muerte cerebral quizá no sea tan fácil, ¿no? Aparte de la pérdida de conciencia, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? La definición de muerte encefálica global implica el cese de todas las funciones del sistema nervioso central, excepto la médula espinal, es decir, todo lo que es el cerebro y lo que es el tronco del encéfalo. Y para ello, aparte de examinar la conciencia, hay que hacer un examen riguroso, exhaustivo de lo que es el tronco del encéfalo, y por lo cual existen un mínimo de 10 funciones del tronco del encéfalo, 10 reflejos que se examinan, como pueden ser el reflejo fotomotor, que está ausente, los reflejos oculocefálicos o ausencia de respuestas motoras ante estímulos en el territorio del nervio trigémino, es decir, múltiples, y sobre todo algo que también es sustancial, es la ausencia de respiración. Sabemos que el centro respiratorio se ubica en el tronco del encéfalo. Bueno, pues la ausencia de función en el tronco del encéfalo se constata con un examen completo, riguroso y exhaustivo. Me estás hablando de reflejos de tronco, del tronco, de la respiración, todo muy centrado en el tronco y esto junto con la conciencia es un poquito difícil de manejar, ¿no? ¿Qué más requisitos necesitas? ¿O con esto sería suficiente para hacer el diagnóstico de muerte? Si basásemos lo que es la muerte de la persona solo la ausencia de función de tronco, con eso sería suficiente, pero cuando lo que pretendemos es hacer un diagnóstico de muerte cerebral, es decir, es imprescindible también, además de examinar el tronco del encéfalo, pues examinar el cerebro. Y para ello a lo que recurrimos son a test instrumentales para constatar bien la ausencia de flujo sanguíneo cerebral, bien la ausencia de actividad bioeléctrica cerebral, ¿no? Pues la ausencia de flujo sanguíneo cerebral podemos constatarla mediante el cese con sonografía Doppler transcraneal, o una gammagrafía, una angiografía, o el cese de la actividad bioeléctrica con un electroencefalograma. Se podría establecer el cese irreversible una vez que se han cumplido una serie de prerequisitos, pues siempre que se dé ausencia de flujo o de actividad eléctrica más la ausencia completa de actividad del tronco. Has añadido aquí un concepto que quizá valdría la pena matizar, ¿no? Cuando diferencias entre la muerte bajo criterios de tronco o la muerte global cerebral, ¿no? Danos un poquito más de idea entre las diferencias entre uno y otro y qué repercusiones puede tener. Actualmente, hoy en día, en el mundo hay tres principales escuelas médicas que utilizan tres diferentes conceptos de muerte cerebral. Uno que es la muerte encefálica global, que sigue la escuela de Harvard, que fundamentalmente exige ausencia de función del cerebro y del tronco del encéfalo. La escuela británica, fundamentalmente del Reino Unido, que considera a la persona que está muerta cuando realmente solamente falta la actividad del tronco, con independencia de lo que ocurre en el cerebro. Y hay una escuela que basa la muerte, la ausencia irreversible de contenido de la conciencia exclusivamente, con independencia de lo que ocurre en el tronco del encéfalo. Sería lo que es la muerte neocortical. Y los que apoyan este tipo de muerte consideran que la conciencia es elemento fundamental del ser humano y por tanto sustentan este tipo de conciencia. Sin embargo, actualmente, hoy en día,
lo que no existe ningún tipo de duda en general, y hay bastante consenso, es en que en general la muerte encefálica global pues, reúne criterios suficientes. Una cosa que cuando hablamos de muerte cerebral diferencia este tipo de diagnóstico de otros diagnósticos médicos es que tenemos leyes metidas en medio de muchos países, cada país legisla sobre muerte cerebral y entonces nos encontramos a veces con dilemas entre lo que sería el diagnóstico clínico de muerte, que hacemos, pues, por suerte no cada día, pero con frecuencia, con los requisitos legales que tenemos que tener para hacer ese diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la ley exige que en según qué casos tengas que hacer 2 veces el diagnóstico de muerte, o exige que el diagnóstico lo tengan que hacer 3 médicos, 1, 2 y 3, ¿no? ¿Cómo compatibilizamos el diagnóstico clínico con los requisitos legales? Efectivamente, hay algo que yo creo que es muy importante que has mencionado. Yo creo que la medicina y lo que es la ciencia debería pasar el test de las fronteras. Es decir, no debería ser fronteriza. Es decir, una ciencia o una manera de establecer el diagnóstico de una persona no debería ser tributaria de la frontera del país donde se encuentra. Yo creo que para eso realmente, y en este foro en el que actualmente nos encontramos, un foro de ciencia, y realmente tiene que haber un acuerdo médico. Y uno de los aspectos también singulares que has comentado es el hecho de que efectivamente en determinadas legislaciones exigen unos reflejos, otras legislaciones exigen menos, más. Yo siempre recomiendo hacer todos los test instrumentales y lo que sí es también llamativo, ¿no? Como el hecho de que determinadas legislaciones piden repetir los test, ¿no? Con una diferencia de tiempo en los test instrumentales, el examen clínico, ¿no? Y cuando a mí me preguntan cierta frecuencia y si es necesario repetir los test clínicos y los test instrumentales, yo siempre me pregunto para responder cuántas veces se puede estar muerto. Se puede estar muerto solo una vez, luego si se está muerto a una determinada hora, se estará muerto 6 horas después. Quiere decir, en cualquier caso, también es cierto que en un foro como este tenemos que recomendar utilizar la máxima prueba científica, aunque evidentemente siempre cumplir las legislaciones de los países donde estemos. Tal como lo cuentas, parece que no es demasiado complejo hacer el diagnóstico de muerte cerebral y que los médicos deberíamos tenerlo por lo menos todos muy claro, ¿no? Y hay diversos foros, incluso algún médico de prestigio que se cuestiona este concepto de muerte cerebral, ¿no? Con argumentos muy variados, como puede ser el mantenimiento de ciertas funciones orgánicas, ¿no? Pues un paciente en muerte cerebral puede tener fiebre, sus leucocitos pueden crecer si se defiende de una infección, ¿no? ¿Cómo podemos responder a estos argumentos que aparentemente también tienen su sentido? Efectivamente, el cambio de paradigma en cuanto a los criterios para establecer la muerte fue una gran revolución en la medicina. Y yo siempre además comento que fue publicado en un artículo que he mencionado anteriormente en JAMA. Era un artículo que era anónimo, no era firmado siquiera por el comité de Harvard y que no tenía ninguna referencia bibliográfica, solamente una, que era lo que es la referencia al discurso del Papa Pío XII pidiendo a los médicos que establecieran unos criterios de muerte, ¿no? Porque efectivamente es especialmente llamativo diagnosticar de muerte a una persona cuando realmente vemos que su corazón late, vemos que puede mantener una temperatura o, como ocurre en algunas ocasiones, si esa persona que ha fallecido sufre una infección, pues suben los leucocitos, se elevan las interleuquinas, es decir, hay una respuesta biológica importante, liberan catecolaminas de sus suprarrenales, o en algún caso, ¿no? de alguna mujer gestante, ¿no? Que se ha podido mantener la gestación en una situación de muerte encefálica. Está claro que es un nuevo paradigma que realmente ha costado mucho tiempo aceptar como la situación de muerte. Pero yo creo que realmente, y antes lo comentabas, ¿no? Yo creo que efectivamente el concepto de muerte es un concepto muy complejo, ¿no? Y que realmente a veces pues siempre lo miramos desde un punto de vista pues, casi legal, ¿no? El establecimiento de la muerte. Pero nosotros como médicos que somos, yo creo que tenemos que ver los 4 niveles de la vida. Es decir, yo diría que hay un nivel de vida que es el nivel de la vida celular, ¿no? De la vida histológica, es decir, podemos tener un cultivo de tejidos que sigue creciendo y que esas células se interrelacionan entre sí, ¿no? Ese sería un nivel de vida y que realmente existe. Luego habría otro nivel de vida que es el orgánico. Por ejemplo, si hacemos un preparado de corazón-pulmón, mantenemos una oxigenación, estimulamos, pues hay incluso una interrelación, ¿no? Entre
entre esos órganos y se relacionan esos órganos entre sí, se pueden mantener viendo. Es cierto que ese órgano, incluso proveniente de una persona, no tiene suficientes criterios para ubicar a esa persona, pero sí no podemos negar que está vivo. Y realmente luego el otro nivel de vida es el nivel de los seres vivos complejos, ¿no? Complejos como pueden ser los mamíferos, ¿no? Es decir, en que realmente tienen una actividad compleja, en que solo tienen respuestas al exterior, se relacionan con su entorno, tienen respuesta a la agresión corporal, con lo cual, y una interrelación de órganos, incluso una actividad, una movilidad con su entorno, ¿no? Es decir, y eso, los seres complejos, pues lo vemos también. Ese sería, digamos, un tercer nivel de vida, ¿no? Y cuando hablamos del ser humano, ¿no? Cuando hablamos de la persona, ahí yo hablaría de un cuarto nivel de vida. Yo creo que eso es realmente lo que en un momento dado tenemos que buscar, ¿no? Cuando establecemos el diagnóstico de muerte encefálica. Pero claro, este cuarto nivel de vida, ¿no? ¿Dónde está la persona? ¿No? ¿Cómo lo diferencias? Claro. Ahí yo creo que los médicos en eso tenemos que abrir nuestra mente, ¿no? Y utilizar no solamente conceptos y criterios exclusivamente biológicos, que efectivamente es cierto que los criterios que vamos a utilizar son biológicos, pero los conceptos, pienso, para establecer qué es la persona o cuándo esa persona ha dejado de existir, a pesar de que su cuerpo esté ahí conectado a un respirador, pues esa serie de criterios yo creo que son realmente los que tenemos que buscar en el mundo de la antropología o incluso de la filosofía, ¿no? Porque eso sí nos servirá para establecer los conceptos, ¿no? Cuando hablábamos de que puede existir un ser orgánico, ¿no? Un organismo, ¿no? Como puede ser un animal complejo, los animales pues tienen una serie de características, ¿no? Por ejemplo, la identidad, ¿no? La identidad se puede analizar desde el punto de vista genético, incluso la huella dactilar, ¿no? Hablamos de culminación, es decir, estos seres no están al servicio de otros seres, ellos están nutriéndose de su entorno para mantener su propia corporalidad, ¿no? O la indivisibilidad, ¿no? No se puede dividir a un ser y decir que existen dos seres. Si se divide, existe en una parte, pero el ser permanece en la otra, hay un ser remanente. Y eso sería lo que sería cualquier ser complejo, ¿no? Cualquier animal complejo. Por el contrario, y lo que preguntabas con respecto a la persona, existe una serie de características de la persona, y yo creo que son muy importantes, que realmente, yo creo que es el elemento en el que nos sustentamos para establecer el diagnóstico de la muerte encefálica, que realmente solamente pueden tener su base en el cerebro. Cuando evolucionan desde el mono, ¿no? Pues hasta el ser humano, hasta la especie humana, ¿no? Y podemos ver en esas gráficas cómo va esa evolución. Hay un momento en que salta del homínido a la persona. Y cuando lo vemos desde el punto de vista estético, pues son muy similares. Estéticamente son muy similares. Así andan igual, se comportan muy parecidos. La diferencia fundamental está en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro que lo convierte en persona, ese cerebro que lo convierte en persona, le otorga una serie de características a ese ser que realmente solamente se basa en el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, el razonamiento, la capacidad de razonar, solamente la puede realizar la persona. La capacidad de ser consciente de sí mismo y de cuál es su relación con el entorno, o ser consciente de sí mismo y de ser consciente de los otros, la intersubjetividad, ¿no? que existe. Por supuesto, la culminación, es decir, hay una serie de características, ¿no? Que son únicas, ¿no? de esa persona y que yo creo que la hacen especialmente relevante. Hay dos características casi que acuñan, ¿no? Que unen todas esas características de la persona: la inmanencia y la trascendencia. Porque puede existir inmanencia, es estar dentro de algo. Es cierto que también las células tienen un contenido y se relacionan internamente entre sí. Es cierto que los animales hay una relación entre los órganos y esos órganos se relacionan entre sí. Pero cuando hablamos de inmanencia de la persona, inmanencia quiere decir ese elemento diferencial que tenemos las personas. Las personas tenemos valores, tenemos conducta moral, y esos valores, esa conducta, esa libertad y esa responsabilidad que proviene de la persona y que nos da, proviene de la toma de valores, de datos de nuestro exterior. Es decir,
esa característica. No hay dos personas moralmente iguales. Podemos ser parecidos, pero nadie es porque la inmanencia, es decir, nos caracteriza como seres morales, seres dignos. Y eso hay un salto también importante en lo que es la dignidad de la persona. Seres dignos, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de tema de muerte encefálica, es decir, ¿cuál es la diferencia que pueda existir en el caso hipotético de que se pudieran establecer un accidente, ¿no? y pudiéramos recuperar un cuerpo, ¿no? Del cuello hacia abajo y se pudiera conectar a una máquina de corazón-pulmón, ¿no? Efectivamente, habría una interrelación entre los órganos, entre las suprarrenales, el corazón, etcétera, ¿no? Habría. Se podría identificar perfectamente qué persona era desde el punto de vista genético por la huella dactilar, pero realmente no tendría el sustrato biológico suficiente para definir que había ahí una persona. Habría un individuo, parte de un individuo, de una corporalidad. Y por el contrario, la hipótesis contraria, si en un accidente hubiera una separación de la cabeza y mantuviéramos la cabeza, ¿no?, perfundida, oxigenada, la persona estaría ahí. La persona tendría sus mismos comportamientos, su propio valor moral, ¿no? Es decir, su propia libertad, su propia capacidad de decisión, su propia proyección, su propia visión de la vida, sus propios deseos. Y la base está fundamentalmente en que ahí eso reside en el cerebro. Por eso es realmente trascendente establecer la importancia que tiene desde el punto de vista orgánico el cerebro como sustrato de la persona. Y cuando hablamos de por qué una persona en situación de muerte encefálica, una corporalidad en situación de muerte puede ser considerada una persona muerta, la clave está en efectivamente la ausencia de sustrato biológico para mantener esas características de inmanencia, trascendencia, conducta moral, libertad, etcétera, que solamente pueden anclarse en el cerebro. Centras ese diagnóstico mucho en entender que esa persona está viva siempre y cuando mantiene su capacidad de ser persona, ¿no? Y eso me amarraría más al concepto de muerte cerebral basada en criterios corticales que no a la basada en la muerte cerebral del encéfalo global, ¿no? ¿Cómo combinamos estas dos? Sí, uno de los elementos más importantes que otorga características de persona es la conciencia, la autoconciencia, el autorreconocimiento, la identificación con el entorno y sin duda ninguna, desde el punto de vista, yo creo que filosófico y antropológico, la muerte encefálica global, por supuesto, la reúne y la muerte neocortical también la reúne. No la reúne la muerte del tronco del encéfalo. Pero sí es cierto que a los médicos se nos exige no solamente un concepto y una definición, sino que coloquemos un punto en el tiempo en el que podamos decidir en qué punto en el tiempo ese proceso de la muerte ya ha ocurrido y ese proceso es irreversible. Por eso, la asociación de lo que es la ausencia de actividad cortical del tronco de la corteza cerebral con ausencia de contenido de la conciencia asociada a lo que es elementos fácilmente objetivables, ¿no?, como pudieran ser las ausencias de funciones del tronco del encéfalo, asociadas a test instrumentales que comprueban ausencia de actividad cerebral, son elementos, yo creo que suficientes y yo diría que necesarios para que los médicos podamos establecer y establezcamos un punto en el tiempo para definir cuándo ha ocurrido la muerte de una persona. Al final nos encontramos, ¿no?, con que el diagnóstico de la muerte está mezclando criterios clínicos, ¿no?, o características clínicas con criterios antropológicos, diría yo, ¿no? O sea, tenemos un diagnóstico muy complejo. Claro, efectivamente tenemos que llevar... La muerte tiene muchas dimensiones, una dimensión social, ¿no?, incluso una dimensión legal que tiene muchas consecuencias importantes. Efectivamente, las dimensiones de la muerte son realmente múltiples, pero como digo, realmente cuando estamos hablando de establecer un punto en el tiempo de una organicidad tan compleja como es el ser humano, como es la persona, efectivamente no podemos esperar hasta que sea la última célula de la corporalidad que desaparezca, sino que tenemos que establecer el cuándo se produce la muerte de la persona. Y en ese caso, los criterios de muerte encefálica o muerte basada en los criterios neurológicos, pienso que son actualmente, como digo, suficientes para establecer la muerte de la persona. Bueno, pues muchas gracias, José María. La verdad es que ha sido muy entretenido y un placer estar contigo debatiendo sobre estos temas que tantas veces, ¿no?, nos han llevado cafés y horas de discusión. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.